¿Alguna vez te has preguntado cuál es la batalla espiritual más peligrosa que libras cada día? Quizás pienses en las tentaciones del mundo exterior, en las pruebas económicas o en los conflictos con otras personas. Pero, ¿y si te dijera que el campo de batalla más crucial, el lugar donde se decide el destino de tu pureza y tu comunión con Dios, no está ahí fuera, sino dentro de los confines silenciosos de tu propia mente? ¿Qué pasaría si el arma más sutil y destructiva del enemigo no hiciera ningún ruido, no dejara ninguna evidencia visible, pero estuviera corroyendo tu alma desde dentro, disfrazada de un simple pensamiento, de un juego privado e inofensivo? Vivimos en una cultura que nos dice que lo que pensamos en secreto no importa, que mientras no actuemos, todo está permitido en el teatro de nuestra imaginación. Nos venden la idea de que la mente es un espacio libre, un refugio donde podemos explorar cualquier deseo sin consecuencias. Pero, ¿es eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿O es esta una de las mentiras más grandes y eficaces que ha paralizado espiritualmente a incontables creyentes, manteniéndolos en un ciclo de culpa, vergüenza y una santidad a medias? Piénsalo por un momento. Un hombre o una mujer fiel en su iglesia, devoto en su oración, que ama a su familia y sirve a su comunidad. A los ojos de todos, es un pilar de la fe. Pero cuando las luces se apagan, cuando el silencio de la noche llega, se abre una puerta en su mente, una puerta a un mundo creado a la medida de sus deseos más ocultos, un mundo donde la lujuria no tiene límites y la codicia se viste de anhelo. Cree que tiene el control, que puede abrir y cerrar esa puerta a voluntad, que lo que sucede en ese rincón oscuro de su imaginación se queda allí. Pero, ¿y si esa puerta, una vez abierta, comenzara a atascarse? ¿Y si las imágenes que invitó a entrar se negaran a salir? ¿Y si el espíritu que alimentó en secreto comenzara a reclamar dominio sobre su corazón, su voluntad y sus afectos en la luz del día? Lo que comienza como un escape se convierte en una prisión, y la llave parece haberse perdido para siempre. Este es el precipicio silencioso al que muchos se asoman sin siquiera darse cuenta del peligro mortal que corren. En los próximos minutos vamos a arrancar el velo de este engaño. Vamos a hablar con claridad, sin rodeos y con la autoridad de la Escritura sobre una de las prácticas más normalizadas por el mundo y más devastadoras para el alma del creyente. Responderemos a la pregunta que quizás te has hecho en secreto. ¿Es realmente un pecado lo que imagino? ¿Puede un simple pensamiento alejarme de Dios? El tema central de este vídeo, el acto íntimo que vamos a diseccionar a la luz de la verdad bíblica, son las fantasías sexuales. Sí, has oído bien. Hablaremos de esas imágenes mentales, de esas historias que creamos en nuestra cabeza, a menudo alimentadas por la autoestimulación, que la sociedad defiende como algo natural e incluso saludable, pero que la Biblia identifica como un veneno para el espíritu. Vamos a exponer por qué no son un juego privado inofensivo, sino una forma de adulterio mental que contamina el corazón, debilita tu espíritu y te esclaviza a deseos que nunca podrán satisfacerte. Te prometo que al final de este video no solo entenderás la gravedad espiritual de este hábito, sino que también recibirás herramientas bíblicas claras y prácticas para identificarlo, confesarlo y caminar hacia una liberación genuina a través de la renovación de tu mente en Cristo. Si este tema ya está resonando en tu corazón, si sientes que este es un mensaje que necesitas escuchar, te pido que ahora mismo te suscribas al canal,
le des un me gusta a este video para que su mensaje pueda llegar a más personas que están luchando en silencio, y actives la campanita para no perderte ninguna de las enseñanzas que compartimos. Y me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Por favor, deja un comentario diciéndonos tu ciudad o tu país. Es una manera preciosa de ver cómo la luz de la palabra de Dios viaja y nos une como un solo cuerpo en Cristo, sin importar las distancias. Ahora, profundicemos. La trampa de las fantasías sexuales es su aparente invisibilidad. A diferencia de otros pecados que tienen consecuencias externas inmediatas, este se cultiva en el jardín secreto de la mente. Y el enemigo es un maestro jardinero del engaño. Te susurra: nadie lo sabe, no estás dañando a nadie. Es solo tu imaginación. Y así, lo que Dios diseñó para ser un templo del Espíritu Santo, nuestra mente, se convierte en un invernadero para la lascivia. El problema fundamental es que subestimamos el poder de nuestros pensamientos. Jesús fue radicalmente claro en Mateo 5:28 cuando dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Observa que Jesús no habla de un acto físico. Eleva el estándar de la pureza al lugar donde todo comienza: el corazón, la mente, la intención. El adulterio no empieza en una cama ajena, empieza en un pensamiento consentido. La fantasía sexual no es el preámbulo del pecado. Según Jesús, ya es el pecado consumado en la dimensión espiritual del corazón. Esta es la razón por la que es tan destructivo. Cuando alimentas fantasías, estás entrenando a tu corazón para desear lo que no te pertenece, para codiciar y objetivar a otros, o para crear versiones idealizadas e irreales de la intimidad que ninguna persona real podrá jamás cumplir. Estás cometiendo una infidelidad mental contra tu cónyuge actual o futuro. Estás construyendo ídolos sexuales en tu mente, imágenes a las que acudes en busca de consuelo, placer o escape, en lugar de acudir a Dios. Y cada vez que lo haces, un pedazo de tu corazón se endurece. La intimidad real, que se basa en el amor, el sacrificio, el conocimiento y el respeto mutuo, comienza a parecer aburrida o insuficiente en comparación con el mundo artificial y perfectamente controlado de tu imaginación. Se genera una insatisfacción crónica que envenena tus relaciones presentes y futuras. Te desconectas de la realidad y te conectas con una ilusión que te deja más vacío que antes. Este no es un hábito inofensivo. Es una adicción emocional y espiritual que te lleva a la caída, destruyendo tu comunión con Dios y saboteando la verdadera intimidad que Él diseñó para ti. La voluntad de Dios, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, es nuestra santificación, que nos apartemos de la inmoralidad sexual y que aprendamos a vivir en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La fantasía sexual es la definición misma de esa pasión de concupiscencia, un fuego que, si no se extingue, acabará por consumir tu vida espiritual. Vivimos en una sociedad que ha declarado la paz con la lujuria, siempre y cuando se mantenga en el ámbito privado de la mente. Se ha creado un tabú inverso. No es tabú hablar de sexo. El verdadero tabú es llamarlo pecado. El mundo nos bombardea con mensajes que normalizan y hasta celebran las fantasías sexuales como una expresión de libertad personal. Nos han vendido el mito de que la autoexploración y las fantasías sexuales son una parte sana y necesaria del desarrollo humano, una válvula de escape inofensiva para las tensiones naturales. Psicólogos seculares, series de televisión, películas y la cultura popular en general nos dicen:
Es tu mente. Puedes hacer lo que quieras en ella. Es saludable, es normal. Y así, el creyente se encuentra atrapado en una disonancia cognitiva. Por un lado, la voz de la cultura le susurra que no hay nada de malo. Por otro, un profundo malestar en su espíritu le dice que algo no está bien, que cada incursión en ese mundo imaginario lo deja más lejos de Dios, más vacío y más culpable. La aceptación moderna de estos actos íntimos es una de las mentiras más eficaces del enemigo, porque disfraza el veneno de medicina, presenta la esclavitud como libertad y llama autocuidado a lo que en realidad es autodesprecio espiritual. El otro gran mito es el de la inocuidad. Mientras no actúes, no dañas a nadie, nos aseguran. ¿Pero es esto cierto? ¿Realmente no hay víctimas en este crimen silencioso del corazón? Pensemos con claridad. La primera víctima eres tú mismo, cuando te entregas a fantasías sexuales, especialmente aquellas alimentadas por la autoestimulación. Estás cometiendo un acto de fornicación contra tu propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:18 es radicalmente claro. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El mandato no es gestiona tu lujuria o modera tus fantasías. El mandato es huid. Es un verbo de acción urgente, de pánico santo. Implica correr en la dirección opuesta con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque este pecado no es externo. Ataca el mismo santuario donde Dios desea habitar. Estás profanando el lugar santo con imágenes impuras. Estás invitando a un espíritu de lascivia a sentarse en el trono de tu corazón, un trono que le pertenece solo a Cristo. Cada fantasía es un acto de adoración a un ídolo de placer que tú mismo has esculpido en tu mente. Y ese ídolo siempre exige más, llevándote a una espiral de insatisfacción y adicción. La segunda víctima, aunque no lo veas, es tu cónyuge actual o futuro. Cada vez que imaginas a otra persona, real o ficticia, para tu gratificación sexual, estás cometiendo adulterio mental. Jesús no dejó lugar a dudas en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Observa la precisión de sus palabras. No habla de una mirada casual o de un reconocimiento de la belleza. Habla de una mirada intencionada, una contemplación deliberada con el propósito de la codicia, del deseo posesivo. Eso es exactamente lo que es una fantasía sexual, una construcción mental deliberada para codiciar. Estás siendo infiel en el centro de control de tu ser. Estás entrenando a tu corazón para encontrar placer fuera del pacto matrimonial que Dios diseñó. Creas expectativas irreales y demoníacas que ninguna persona de carne y hueso podrá jamás satisfacer, porque tu fantasía es un esclavo perfecto que nunca dice no, nunca tiene un mal día y siempre cumple tus deseos egoístas. Esto envenena la intimidad real, la que requiere sacrificio, comunicación, paciencia y amor desinteresado. La fantasía es el enemigo mortal de la verdadera intimidad. Y sí, hay una tercera víctima, la persona que estás usando en tu fantasía. Sea una persona real que conoces, una celebridad o incluso una imagen anónima de Internet, la estás deshumanizando. La estás reduciendo de un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma, una historia y un propósito divino, a un simple objeto para tu uso. Estás participando en la misma mentalidad de explotación y objetivación que alimenta las industrias más oscuras de nuestro mundo. Aunque esa persona nunca lo sepa, ante los ojos de Dios, has violado su dignidad en el teatro de tu mente.
Has tomado algo sagrado, la imagen de Dios en un ser humano, y la has profanado para un placer egoísta y fugaz. Por tanto, el mito de que no daña a nadie se derrumba bajo el peso de la verdad bíblica. Daña tu relación con Dios, daña tu relación con tu cónyuge y deshonra la imagen de Dios en los demás. Nuestra guía no puede ser la psicología popular ni las tendencias culturales que cambian como el viento. Nuestra única norma de fe y conducta es la palabra inmutable de Dios. Y la voluntad de Dios es explícita. 1 Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, lo dice sin ambigüedades. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. La santidad sexual no es una opción para el creyente superespiritual, es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Y observa el contraste que establece Pablo, vivir en santidad y honor versus vivir en pasión de concupiscencia. La fantasía sexual es el motor que enciende y alimenta esa pasión de concupiscencia. Es la decisión consciente de avivar un fuego que Dios nos ordena apagar. Es elegir deliberadamente el camino de aquellos que no conocen a Dios, aunque afirmemos conocerlo con nuestros labios. Si esta verdad está comenzando a iluminar áreas de tu vida que han estado en la oscuridad, si sientes el llamado del Espíritu Santo a una pureza más profunda, te invito ahora mismo a que te suscribas a este canal, le des un me gusta para que este mensaje de liberación llegue a otros y actives la campana de notificaciones. Y si en este momento reconoces tu necesidad de un Salvador y quieres entregarle el control de tu mente y tu corazón a Jesucristo, escribe acepto en los comentarios como una declaración pública de fe. El desafío que tenemos por delante es inmenso, porque no estamos luchando contra un enemigo externo, sino contra patrones de pensamiento arraigados en nuestra propia mente. Pero la Biblia no solo diagnostica el problema, también nos da la solución. Y la solución es tan radical como el mandato de huir. 2 Corintios 10:5 nos da la estrategia de batalla, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es una defensa pasiva, es una guerra activa. Significa que no podemos permitir que los pensamientos impuros acampen en nuestra mente. No podemos negociar con ellos, razonar con ellos o tratar de gestionarlos. Debemos tomarlos prisioneros en el instante en que aparecen. Debemos identificar la mentira que traen consigo, la promesa de placer, de escape, de alivio, y demolerla con la verdad de la palabra de Dios. Cada pensamiento lujurioso debe ser arrestado y sometido a la autoridad del Señor Jesucristo. Esto requiere vigilancia constante, una decisión consciente y una dependencia total del poder del Espíritu Santo. No se trata de tener una mente vacía, sino de tener una mente llena de la palabra de Dios, una mente que está siendo renovada día a día para que la pureza no sea una lucha constante, sino el estado natural de un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas. Los mitos del mundo se desvanecen ante la luz de la verdad eterna. La sexualidad no es un campo de juegos para el egoísmo, sino un don sagrado para ser administrado en santidad y honor, para la gloria de aquel que nos creó. Para entender la gravedad de lo que ocurre en el teatro de nuestra mente, debemos abandonar las opiniones del mundo y anclarnos en la única fuente de verdad inmutable, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de sugerencias. Es la revelación del Creador sobre cómo fuimos diseñados para funcionar
y su diseño para la sexualidad es radicalmente diferente al del mundo. El plan de Dios no es la represión, sino la consagración. Él creó el sexo como un don sagrado, una expresión poderosa de unidad, intimidad y amor dentro del pacto matrimonial. Es un reflejo terrenal de una realidad celestial. Por eso, cualquier uso de nuestra sexualidad fuera de ese contexto sagrado no es simplemente romper una regla, es profanar un misterio divino. Y el campo de batalla donde esa profanación comienza, mucho antes de cualquier acto físico, es en el pensamiento. Cuando nos preguntamos qué dice realmente la Biblia sobre esto, la respuesta es a la vez simple y profundamente desafiante. Dios exige una pureza que comienza en el corazón. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, nos da una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Detengámonos aquí un momento para asimilar la magnitud de esta verdad. Tu cuerpo no te pertenece, tu mente no es tu patio de recreo privado, eres un templo, no eres el dueño del edificio, eres el mayordomo, el guardián de un lugar santo donde habita la misma presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, con esa imagen en mente, pregúntate, ¿qué tipo de actividades permitirías en el santuario de una iglesia? ¿Permitirías que se proyectaran imágenes lascivas en sus paredes? ¿Invitarías a espíritus de impureza a danzar en el altar? La respuesta es un rotundo no. Sería una abominación, un acto de sacrilegio. Pues bien, eso es exactamente lo que ocurre cada vez que abrimos la puerta de nuestra mente a una fantasía sexual. Estamos invitando al enemigo a profanar el lugar santísimo. Estamos tomando el templo de Dios y convirtiéndolo en un burdel mental. Este no es un pecado pequeño o inofensivo. Es un ataque directo a la santidad de Dios que habita en nosotros. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu significa que tanto nuestras acciones como nuestros pensamientos deben estar alineados con su carácter santo. No hay división. La pureza es integral. Esta es la razón por la que Jesús fue tan radical en el Sermón del Monte. En Mateo 5:28, como ya hemos mencionado, Él eleva el estándar más allá de la ley mosaica. No dice, no cometas adulterio. Eso ya se sabía. Él va a la raíz, al origen de todo pecado, el corazón. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Analicemos esto con cuidado. La palabra griega para mirar para codiciar no describe una mirada pasajera o un reconocimiento de la belleza. Describe una mirada intencionada, sostenida, con el propósito de despertar el deseo lujurioso. Es un acto de la voluntad. Es la decisión de tomar la imagen de una persona y usarla mentalmente para la propia gratificación egoísta. Esto es, por definición, una fantasía sexual. Jesús no dice que es casi como el adulterio o que puede llevar al adulterio. Él dice que ya es adulterio a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solo juzga nuestras acciones externas, Él juzga las intenciones y los afectos de nuestro corazón. Para Él, el deseo consentido y la acción consumada provienen de la misma raíz de rebelión y egoísmo. Alimentar una fantasía es, por lo tanto, practicar la infidelidad en el nivel más fundamental de nuestro ser. Es romper el pacto de lealtad con nuestro cónyuge actual o futuro y, lo que es más importante, con el Dios que nos llama a ser santos como Él es santo. Ahora,
La pregunta inevitable es, ¿cómo impacta esto directamente en mi salvación y en mi relación con Dios? Debemos ser muy claros aquí. La salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras de pureza. Sin embargo, la evidencia de una fe genuina es una vida transformada que progresivamente se aparta del pecado y busca la santidad. Gálatas 5, versículos 19 al 21, nos da una lista de lo que Pablo llama las obras de la carne, y entre ellas se encuentran la fornicación, la impureza y la lascivia, y luego da una advertencia solemne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave aquí es practican. No se refiere a una caída ocasional seguida de un arrepentimiento genuino, sino a un estilo de vida continuo, a un patrón de pecado no confesado y no abandonado. Si una persona vive continuamente en la práctica de la impureza mental, si su corazón está habitualmente entregado a la lascivia y a las fantasías, eso es una señal de alarma peligrosa. Indica que esa persona puede que no haya nacido de nuevo, que el espíritu de santidad no reside verdaderamente en ella. Un verdadero creyente no puede vivir en paz con el pecado. El Espíritu Santo dentro de él lo convencerá, lo inquietará, lo llamará al arrepentimiento. Por lo tanto, una vida de fantasía sexual sin arrepentimiento no solo enfría tu relación con Dios, creando una barrera de culpa y vergüenza que apaga la oración y la comunión. También pone en tela de juicio la autenticidad misma de tu fe. Es imposible caminar en la luz con Dios mientras se elige deliberadamente jugar en las sombras de la mente. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si reconoces que has estado caminando por un sendero peligroso y anhelas la libertad y la pureza que solo Cristo puede dar, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta para ayudar a que esta verdad llegue a más personas y actives las notificaciones. Y lo más importante, si hoy decides rendirle tu mente, tu corazón y tu vida a Jesucristo, si aceptas su perdón y su señorío, escribe acepto en los comentarios como testimonio de tu decisión. El mandato bíblico no nos deja en la desesperación, sino que nos ofrece una salida clara y poderosa. 1 Corintios 6:18 no dice negocia con la fornicación o intenta controlarla. Dice huid de la fornicación. Huir es una acción de pánico, de urgencia. Significa que cuando una tentación de este tipo se presente en tu mente, no te quedes a analizarla, no juegues con ella, no intentes razonarla. Tienes que correr en la dirección opuesta con todas tus fuerzas. Apaga el ordenador, guarda el teléfono, sal a caminar. Llama a un hermano de confianza, ponte a orar en voz alta, recita un versículo. Haz lo que sea necesario para crear una distancia inmediata entre tú y la tentación. Pablo nos dice que este pecado es único porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo, contra el templo. No podemos permitirnos ser pasivos. La pasividad ante la lujuria es una rendición garantizada. La santidad, por otro lado, es una búsqueda activa. 1 Tesalonicenses 4:3 lo deja meridianamente claro, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No es una sugerencia. Es la voluntad explícita de nuestro Padre Celestial para nuestra vida. Cada vez que elegimos una fantasía en lugar de la pureza, estamos eligiendo activamente rebelarnos contra la voluntad declarada de Dios. Estamos diciendo con nuestros pensamientos, Dios, tu voluntad no es tan importante como mi placer momentáneo. Y esa es una postura espiritualmente letal.
La solución bíblica no es tratar de ser un poco menos impuro, es buscar una transformación radical de la mente, una renovación completa que nos lleve a aborrecer lo que una vez amamos y a amar la santidad que una vez nos pareció aburrida. Se trata de llevar, como dice 2 Corintios 10:5, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, arrestando cada fantasía en la puerta de nuestra mente y sometiéndola a la autoridad de nuestro Rey. Las consecuencias de vivir una doble vida, una pública de aparente piedad y una privada de fantasías sexuales, no son meramente psicológicas, son profundamente espirituales y devastadoras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo? ¿Por qué la lectura de la Biblia se siente como una tarea pesada y sin vida? ¿Por qué, a pesar de ir a la iglesia, sientes una distancia insalvable entre tú y Dios? A menudo, la respuesta no está en una teología compleja, sino en el pecado secreto que hemos alojado en el santuario de nuestro corazón. Esa distancia, ese frío espiritual, es una consecuencia directa y predecible de permitir que las fantasías sexuales se conviertan en un inquilino en el templo de tu mente. Efesios 4:30 nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El verbo contristar significa entristecer, afligir. Cuando elegimos deliberadamente llenar nuestra mente con imágenes y deseos que son una afrenta a la santidad de Dios, estamos entristeciendo al Espíritu que mora en nosotros. No es que Dios nos abandone, sino que nosotros, con nuestras acciones mentales, levantamos un muro. La comunión íntima requiere transparencia y un corazón indiviso. ¿Cómo podemos esperar tener una conversación íntima con el Dios Santo por la mañana si por la noche hemos estado en la cama mental con ídolos de lujuria? Es imposible. El pecado sexual secreto crea una estática en la línea de comunicación con el cielo. Apaga el fuego del primer amor, nos vuelve cínicos ante la pureza y endurece nuestro corazón a la voz suave y apacible del Espíritu. Te conviertes en un actor espiritual, representando un papel para los demás, mientras tu alma se marchita por dentro. La alegría de la salvación es reemplazada por el peso de la culpa, y la libertad en Cristo se siente como una mentira lejana, porque sigues encadenado en la prisión de tu propia mente. Conozco la historia de un hombre, llamémosle David, un líder de alabanza en su iglesia, casado y con hijos, un ejemplo para muchos. Pero en secreto, durante años, luchó con una adicción a las fantasías sexuales, a menudo combinada con la autoestimulación. Él lo justificaba como una válvula de escape para el estrés. En público, sus manos se alzaban para adorar a Dios. En privado, su mente se entregaba a la impureza. Vivía en un tormento constante. Sentía que sus canciones de adoración eran hipócritas, que su liderazgo era un fraude. Se sentía desconectado de su esposa, porque en su mente la comparaba constantemente con las mujeres irreales y perfectas de sus fantasías. Un día, durante una oración desesperada, clamó a Dios diciendo que no podía más, que se sentía como un sepulcro blanqueado. Fue en ese momento de quiebre total que sintió que el Señor le recordaba 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se dio cuenta de que había estado siendo pasivo, permitiendo que los pensamientos lo llevaran cautivo a él. Ese día tomó una decisión radical. Confesó su lucha a su pastor y a un amigo de confianza, pidiendo que le rindieran cuentas. Borró todo lo que pudiera ser una fuente de tentación y comenzó una batalla activa por su mente.
Cada vez que un pensamiento impuro venía, se negaba a entretenerlo. En su lugar, lo arrestaba en el nombre de Jesús y lo reemplazaba con la palabra de Dios, recitando versículos sobre la pureza y la santidad. El camino no fue fácil, hubo caídas, pero por primera vez estaba luchando en la dirección correcta. Meses después, testificó con lágrimas que por primera vez en años sentía su conciencia limpia. Su adoración ya no era una actuación, sino un desbordamiento genuino. La intimidad con su esposa floreció de una manera que nunca creyó posible, porque su corazón finalmente era solo de ella y de Dios. Había pasado de ser un esclavo de sus fantasías a ser un soldado de Cristo, vigilando las puertas de su mente. También pienso en una joven, llamémosla Sara, soltera y anhelando un matrimonio piadoso. Su soledad la llevó a crear un mundo de fantasía romántica y sexual en su mente. Construyó la imagen de un hombre perfecto y pasaba horas imaginando una vida con él. Parecía inocente, un simple sueño. Pero este hábito tuvo consecuencias devastadoras. Cuando conocía a hombres reales en la iglesia, ninguno estaba a la altura del ídolo que había creado en su mente. Los descartaba rápidamente por sus imperfecciones. Su corazón se llenó de amargura e insatisfacción. Se dio cuenta de que no estaba esperando en Dios, estaba adorando a un ídolo de su propia creación. Su pecado no era solo la lujuria, sino la idolatría. Estaba buscando en una fantasía la plenitud, la seguridad y el amor que solo se encuentran en Cristo. Su arrepentimiento fue doloroso. Tuvo que matar al hombre perfecto de su imaginación, demoler ese ídolo y pedirle a Dios que fuera su todo. Comenzó a llenar el vacío de su soledad, no con fantasías, sino con el servicio a los demás y una relación más profunda con Jesús. Aprendió que su valor no provenía de tener un hombre, sino de ser hija del Rey. La verdadera libertad llegó cuando entregó sus deseos a Dios y encontró su contentamiento solo en Él. Dejó de buscar un romance de cuento de hadas y comenzó a vivir una verdadera historia de amor con su Salvador. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre la verdadera naturaleza de la libertad. La cultura moderna, empapada de un humanismo secular, define la libertad como la ausencia de restricciones. Ser libre, nos dicen, es hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, sentir lo que quieras, siempre y cuando no dañes físicamente a nadie. Bajo esta filosofía, las fantasías sexuales se presentan como el epítome de la libertad personal, un espacio privado donde no hay reglas. Pero esta es una de las mentiras más grandes del enemigo. La Biblia nos presenta una filosofía radicalmente diferente. La verdadera libertad no es la licencia para pecar, es la liberación del poder del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando te entregas a las fantasías sexuales, no estás ejerciendo tu libertad, estás fortaleciendo tus cadenas. Te conviertes en esclavo de tus propios deseos, un prisionero en el teatro de tu mente, obligado a representar una y otra vez las mismas escenas impuras para obtener una dosis de placer cada vez menos satisfactoria. La libertad del mundo es una jaula dorada, atractiva por fuera pero una prisión por dentro. La libertad en Cristo es exactamente lo contrario. Implica restricciones, sí. Implica poner límites a nuestros pensamientos, a nuestros ojos, a nuestros deseos. Implica la muerte de nuestro yo egoísta. Pero al aceptar estas restricciones divinas, descubrimos un campo abierto de verdadera vida. Es la libertad de la culpa y la vergüenza, la libertad de la adicción,
la libertad para amar a una persona real con un corazón puro e indiviso, la libertad para mirar a los demás no como objetos para nuestro consumo, sino como portadores de la imagen de Dios. La elección es clara: la libertad ilusoria del mundo que te esclaviza a la lujuria, o la libertad costosa de Cristo que te hace verdaderamente libre para amar y vivir en santidad. Si este mensaje de verdadera libertad resuena en tu alma, si reconoces tu necesidad de ser liberado de estas cadenas, te pido que te suscribas al canal, le des un me gusta a este vídeo para que la luz de esta verdad alcance a otros que luchan en la oscuridad, y actives las notificaciones. Pero más importante que todo eso, si hoy decides rendirte, si quieres entregarle el control de tu mente a Jesucristo y aceptar su perdón, escribe "acepto" en los comentarios como una declaración de que eliges la verdadera libertad que solo Él puede ofrecer. Hemos llegado a un punto de decisión. Después de haber despojado a las fantasías sexuales de su disfraz de inocencia, después de haberlas expuesto a la luz penetrante de la palabra de Dios, la pregunta ya no es si este hábito íntimo es pecado. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer al respecto? Este no es el momento de la autocondena, ni de revolcarse en la vergüenza. La convicción del Espíritu Santo no viene para aplastarte, sino para despertarte. Viene para llevarte a un lugar de honestidad radical contigo mismo y con Dios. Te desafío ahora mismo, en la quietud de tu habitación, a hacerte una pregunta fundamental. ¿Las elecciones que he estado tomando en el secreto de mi mente se alinean con la voluntad de Dios para mi vida, que es mi santificación? ¿Estoy construyendo el templo del Espíritu Santo o estoy permitiendo que se convierta en ruinas? Sé honesto. Nadie más está escuchando, solo tú y el Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Tómate un momento para una reflexión interna profunda. Piensa en el impacto real que este hábito ha tenido en tu vida espiritual. ¿Cómo ha afectado tu deseo de orar? ¿Sientes que levantas un muro entre tú y Dios cada vez que te entregas a esa fantasía? ¿Cómo ha impactado tu lectura de la Biblia? ¿Se han convertido las palabras de vida en letras muertas porque tu mente está saturada de imágenes muertas? Piensa en tus relaciones. Si estás casado, ¿ha creado una distancia invisible con tu cónyuge? ¿Has sembrado semillas de insatisfacción y comparación? Si estás soltero, ¿ha distorsionado tu visión del sexo y la intimidad, creando expectativas irreales y un anhelo idólatra que sabotea las relaciones reales? ¿Ha robado tu alegría? ¿Ha mermado tu confianza espiritual? ¿Te ha hecho sentir como un hipócrita? No pases por alto estas preguntas. El dolor de esta reflexión es el primer paso hacia la sanidad. Reconocer la enfermedad es esencial para buscar la cura. Mientras el mundo te dice que ignores esa sensación de vacío, que la llenes con más de lo mismo, el Espíritu Santo te está invitando a detenerte, a mirar el desastre y a clamar por un Salvador. Y aquí es donde la oscuridad se encuentra con la luz del amanecer. Aquí es donde el Evangelio irrumpe con una potencia gloriosa. Tu historia no tiene por qué terminar en este ciclo de pecado y culpa. Este no es tu destino final. La cruz de Jesucristo es la declaración de Dios de que no hay pecado tan profundo que su gracia no pueda alcanzar. No hay cadena tan fuerte que su poder no pueda romper. La esperanza no se encuentra en tu fuerza de voluntad para ser mejor. La esperanza se encuentra en el arrepentimiento genuino y en la transformación que solo Dios puede obrar en tu corazón. El arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por lo que has hecho. Es un cambio de mente tan radical que te lleva a cambiar de dirección.
Es estar de acuerdo con Dios en que tu pecado es una ofensa mortal contra su santidad. Y luego, por el poder de su Espíritu, dar la espalda a ese pecado y correr hacia él. El primer paso práctico es la confesión. Y no me refiero a una oración genérica de perdona mis pecados. Me refiero a una confesión específica, brutalmente honesta. Es arrodillarte ante Dios y llamarlo por su nombre. Padre, he pecado contra ti, he cometido adulterio en mi corazón, he albergado lujuria en mi mente, he creado ídolos sexuales y los he adorado en lugar de a ti. He profanado tu templo, he entristecido a tu espíritu. Soy culpable y no tengo excusa. Merezco tu juicio, pero clamo por tu misericordia, la misericordia que compraste para mí en la cruz con la sangre de tu Hijo Jesús. 1 Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión abre las compuertas de la gracia. Es el acto de sacar la infección a la luz para que el cirujano divino pueda sanarla. Y si es posible, da un paso más allá. Confiesa tu lucha a un hermano o hermana maduro en la fe, a tu pastor, a un mentor de confianza. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. El secreto es el caldo de cultivo del pecado. Sacarlo a la luz le quita gran parte de su poder. El segundo paso es la renovación. No es suficiente con vaciar la mente de lo malo. Debes llenarla activamente con lo bueno. Filipenses 4:8 nos da la lista de la compra para nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto requiere una estrategia de batalla. Debes identificar tus detonantes y huir de ellos. Quizás necesites instalar filtros en tus dispositivos, cancelar suscripciones, cambiar tus rutinas. Y sobre todo, debes sumergirte en la palabra de Dios. Memoriza las escrituras que hablan de la pureza y la santidad. Cuando un pensamiento lujurioso llame a la puerta de tu mente, no intentes discutir con él. Ábrele la puerta y preséntale a la palabra de Dios encarnada. Responde con un escrito está. Lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Reemplaza la mentira de la fantasía con la verdad de tu identidad en Él. Eres hijo de Dios, comprado por sangre, templo del Espíritu Santo, llamado a la santidad. Cuanto más llenes tu mente con la verdad de Dios, menos espacio habrá para las mentiras del enemigo. Quiero que escuches esto con toda la claridad de tu ser. No estás solo en esta lucha y la victoria es posible. No a través de tu propia fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que ahora vive en ti. Habrá días difíciles. Habrá tentaciones, puede que incluso caigas, pero la diferencia ahora es que ya no eres un esclavo que se rinde al pecado, sino un soldado que lucha desde la victoria ya ganada por Cristo en la cruz. Cuando caigas, no te quedes en el suelo revolcándote en la condena. Levántate, acude inmediatamente al trono de la gracia, confiesa, recibe el perdón y sigue luchando. Romanos 8:1 nos da esta promesa inquebrantable. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu identidad no está definida por tu lucha, sino por la justicia de Cristo que te ha sido regalada. Él te ofrece un camino de salida, una puerta a la libertad verdadera, la libertad de una conciencia limpia, de una comunión restaurada con Dios, de una intimidad pura y santa con tu cónyuge.
Te ofrece la alegría de glorificar a Dios no solo con tus labios, sino con cada rincón de tu cuerpo y tu espíritu. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si hoy has tomado la decisión de abandonar el camino de la impureza y abrazar la santidad a la que Dios te llama, te pido una última cosa: suscríbete a este canal para que podamos seguir creciendo juntos en la verdad de la palabra. Dale un me gusta a este vídeo para que su mensaje de esperanza y liberación pueda llegar a miles de personas que están luchando en silencio, atrapadas en la misma mentira. Compártelo con alguien que sepas que necesita escucharlo. Y como un acto de declaración, como una bandera plantada en el territorio de tu nueva libertad, escribe en los comentarios: soy libre en Cristo. Que cada comentario sea un testimonio del poder redentor de nuestro Dios, que es capaz de tomar nuestras mentes rotas y hacerlas nuevas para su gloria. No esperes un día más para empezar a caminar en la pureza y la libertad que Él compró para ti. Tu nueva vida comienza ahora.